Un Boeing 747 de la compañía Lufthansa despegaba desde el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta, en Nairobi, en una soleada mañana del 20 de noviembre de 1974. A bordo, 157 personas, entre pasajeros y tripulación, confiaban en la habilidad del equipo y en la seguridad de la aeronave. Pero pocos minutos después de despegar, todo cambiaría de forma inesperada. Una vibración extraña sacudió el avión y la cabina se llenó de alertas. La aeronave comenzó a descender sin control, y lo que había comenzado como un vuelo rutinario se convirtió en una de las catástrofes más impactantes de la historia de la aviación. Esta es la historia del vuelo 540 de Lufthansa, un vuelo que, a pesar de su aparente normalidad, terminaría por destapar fallos que cambiarían para siempre la seguridad aérea. 20 de noviembre de 1974. Era un día cualquiera en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta, de Nairobi, en Kenia. Mientras la terminal se llenaba de pasajeros y aviones aterrizaban y despegaban en medio de la rutina, algo extraordinario estaba por ocurrir en la pista. En la puerta de embarque, el Boeing 747 de Lufthansa se preparaba para la última etapa de su vuelo hacia Johannesburgo. En cabina, los sistemas eléctricos, hidráulicos y de presurización eran revisados paso a paso por el ingeniero de vuelo. Mientras tanto, la tripulación de cabina organizaba los últimos detalles para recibir a los pasajeros. El equipaje estaba siendo cargado en la bodega y la documentación del vuelo se repartía entre los distintos equipos. A su vez, la tripulación repasaba por última vez los procedimientos de seguridad. Los pilotos, por su parte, cruzaban información meteorológica y de ruta con el despacho de vuelo como parte de una rutina que conocían de memoria. La hora local marcaba las 7:52 de la mañana. En ese preciso momento, el imponente Boeing 747 de Lufthansa, conocido como Hessen, se encontraba listo para despegar hacia Johannesburgo. Sin embargo, lo que se descubriría después revelaría errores de diseño, advertencias ignoradas y una verdad incómoda que la industria aérea tardó años en aceptar. El Hessen no era un avión cualquiera, era el segundo Boeing 747 que Lufthansa incorporó a su flota, una auténtica maravilla de la ingeniería de su época. Con sus 4 motores Pratt & Whitney rugiendo bajo las alas, el avión simbolizaba el poderío tecnológico y económico de la aviación comercial de los años 70. Este gigante surcó los cielos por primera vez el 30 de marzo de 1970. Apenas 2 semanas después, ya volaba con los colores de Lufthansa, marcando una nueva era en los vuelos de largo alcance. Costó unos $25 millones, una fortuna para entonces, y había acumulado 16.781 horas de vuelo hasta ese momento. Había transportado a miles de pasajeros en rutas intercontinentales sin apenas incidentes. Era fiable, robusto, un coloso diseñado para devorar millas. El tipo de avión que inspira confianza nada más verlo rodar por la pista. Y sin embargo, esa mañana en Kenia, el Hessen estaba a punto de demostrar que incluso las máquinas más imponentes pueden fallar, si no se presta atención hasta el más mínimo detalle. Al mando del vuelo 540 no había principiantes. El capitán Christian Krag, de 53 años, sumaba casi 10.500 horas de vuelo. Conocía el Boeing 747 al detalle, ya que había pasado más de 1.600 horas pilotándolo. A su lado, el primer oficial Hans Joachim Schacke, de 35 años, aportaba casi 3.500 horas de vuelo, de las cuales casi 2.300 fueron en este mismo modelo de aeronave. Completando la cabina se encontraba Rudolf Hahn, el ingeniero de vuelo, conocido como Rudy. Tenía 52 años en ese momento y más de 13.000 horas de experiencia controlando sistemas aéreos. Juntos formaban una tripulación sólida, experimentada y perfectamente coordinada. Sabían lo que hacían y lo habían hecho miles de veces. Aquella mañana llevaban bajo su responsabilidad a 140 pasajeros, 14 auxiliares de vuelo y una asistente de azafatas, que se encargaba de atender a los niños. A bordo viajaban 157 personas, que al igual que ellos,
Confiaban en que ese sería un vuelo rutinario más. Pero nadie imaginaba que los siguientes minutos pondrían en duda no solo su experiencia, sino toda la cadena de seguridad aérea que debía protegerlos. Porque cuando todo parece estar bajo control, el más mínimo fallo puede volverse invisible incluso para los mejores profesionales. El vuelo 540 hacía escala en Nairobi. Había salido desde Frankfurt con destino final en Johannesburgo, y la parada en Kenia era solo un trámite técnico. Todo parecía bajo control. El clima era estable, había buena visibilidad y no había ninguna otra aeronave realizando maniobras. La torre de control dio libertad total a los pilotos para dirigirse a la pista. El capitán eligió la pista 24. Se revisaron los últimos detalles, los pasajeros ya estaban acomodados y la bodega estaba cerrada. Era el momento de cerrar puertas y arrancar motores. Todo marchaba según el protocolo. El primer oficial tomó el control durante el rodaje. Él se encargaría del primer tramo del vuelo, como dictaban los turnos internos. Mientras avanzaban hacia la pista, el equipo comenzó el check previo al despegue. Configuración de flaps, motores, presurización, comunicación con la torre. Todo estaba en orden, sin ninguna alarma ni aviso. Pero sin darse cuenta, habían pasado algo por alto. Sin saberlo, un sistema crucial para el despegue no estaba activado. Y sin él, el 747 era poco más que un gigante sin alas. A las 7:52 de la mañana, el avión estaba en posición en la pista. El primer oficial Shaki empujó los mandos al máximo. Los 4 motores respondieron con un rugido contenido, y el gigantesco Boeing comenzó su carrera sobre la pista 24. El avión ganaba velocidad, el morro se levantó, y en cuestión de segundos, el tren de aterrizaje se separó del suelo. El Hessen estaba en el aire, pero casi de inmediato, algo no cuadraba. Una vibración extraña recorrió la estructura del avión. No era una sacudida pasajera. Se sentía en toda la cabina, como si algo esencial no estuviera funcionando. El primer oficial Shaki intentó estabilizar el ascenso, pero el avión estaba subiendo con un ángulo muy pronunciado y a una velocidad insuficiente. El riesgo de entrada en pérdida era inminente. Shaki bajó el morro buscando ganar velocidad y evitar que el avión se desplomara. Inicialmente funcionó, pero solo por unos instantes. El 747 comenzó a caer, como si pesara más de lo que debía. Ni los ajustes de potencia, ni los cambios en el ángulo de vuelo lograban detener el descenso. Para los pasajeros, la vista desde las ventanas ya era suficiente para sospechar que algo iba muy mal. Y aún no sabían lo peor. La tripulación luchaba por mantener el control, pero el avión seguía cayendo, como si la gravedad tirara de él con más fuerza de la habitual. En la cabina, los indicadores no ofrecían respuestas claras sobre lo que estaba ocurriendo. En el exterior del avión el suelo se acercaba a una velocidad que no dejaba margen para el error. En ese momento, cuando solo habían transcurrido escasos segundos desde el despegue, la parte trasera del 747 tocó violentamente el terreno. Fue el primero de varios impactos. El avión comenzó a desintegrarse mientras se deslizaba fuera de control por más de 400 metros, arrasando con todo lo que encontraba a su paso. Las alas se desgarraron, el fuselaje se partió y una de las secciones del avión se incendió como una antorcha. El combustible derramado hizo el resto. Las llamas envolvieron la estructura con una rapidez imposible de imaginar. En el interior del avión el caos era absoluto. Gritos, humo, oscuridad y la sensación brutal de estar atrapado en un infierno metálico. Los pocos que lograron mantenerse conscientes intentaban salir entre los restos humeantes, mientras las explosiones menores continuaban. No había tiempo para entender qué había pasado. Lo único que importaba en ese momento era sobrevivir. De las 157 personas a bordo, 59 no lograron salir con vida. Otras 55 personas quedaron gravemente heridas. El vuelo 540 de Lufthansa se convirtió, en pocos segundos, en una de las peores tragedias aéreas jamás vividas en suelo africano. Mientras el humo aún salía del fuselaje carbonizado, las autoridades ya habían comenzado la investigación. ¿Cómo era posible que un Boeing 747, con tripulación experimentada, sin fallos y sin condiciones meteorológicas adversas, se estrellara justo después del despegue? La caja negra no tardó en revelar una pista crucial.
Los slats del borde de ataque, unas superficies esenciales para mantener la sustentación en las fases más críticas del vuelo, estaban completamente retraídos. Y eso, simplemente, no debía haber ocurrido. Los slats ayudan a que el avión pueda volar a baja velocidad sin perder sustentación. Al no haberse extendido, despegar en un avión tan pesado era como lanzarse al vacío con las alas a medio desplegar. El resultado era inevitable: la pérdida de sustentación y la caída inminente. ¿Cuál fue el problema? El sistema neumático que acciona los slats no se había activado. Y lo más alarmante es que eso debía haber generado múltiples alertas visuales en cabina. Al menos 8 luces de advertencia en el panel del ingeniero de vuelo y una más en el panel del primer oficial. Pero los pilotos aseguraron que no vieron ninguna señal, ni el ingeniero de vuelo ni el primer oficial. La versión oficial decía que las luces de advertencia no se encendieron, pero los investigadores no lo tenían tan claro, porque según el diseño del Boeing 747, esas alertas debían haberse activado si el sistema de slats no estaba funcionando. Y eso habría dos posibilidades inquietantes: o el sistema falló por completo, o alguien no estaba diciendo la verdad. Durante la investigación se analizaron posibles errores de diseño. ¿Podría ser que las luces fueran verdes cuando debían ser amarillas? ¿O que el reflejo del sol en la cabina, justo durante ese despegue matinal, hubiera cegado momentáneamente a la tripulación? Las hipótesis se multiplicaban, pero ninguna encajaba del todo. Incluso se llegó a especular la posibilidad de que los pilotos mintieran sobre lo ocurrido, que quizá vieron las luces, pero las ignoraron, o peor aún, que no hicieron las comprobaciones previas con el rigor que exigía un avión como ese. El resultado fue demoledor. Lufthansa despidió al capitán Christian Krag y al ingeniero de vuelo Rudolf Hahn. Este último, además, enfrentó cargos por negligencia criminal, pero la historia no terminó ahí. Años después, cuando todo parecía enterrado bajo informes y decisiones internas, la verdad empezó a resurgir. En el año 2014, el periodista James Locke publicó una investigación que cambiaría la forma de ver este accidente. Según sus hallazgos, British Airways había advertido a Lufthansa sobre problemas en el sistema de slats 5 meses antes del accidente. Y no fue una simple nota técnica, era una advertencia directa. Algo podía fallar en ese mecanismo crítico durante el despegue. Pero la aerolínea alemana no tomó medidas inmediatas. Y lo peor es que 2 meses antes del vuelo 540, otro avión estuvo a punto de despegar con los slats retraídos. En ese caso, un capitán con más experiencia desconfió de los indicadores y evitó la catástrofe. Boeing, por su parte, terminó admitiendo una verdad incómoda. Aquellas luces, lejos de ser una garantía de seguridad, podían convertirse en una trampa mortal. Podían brillar en color verde con aparente normalidad, mientras el avión se encaminaba con los slats retraídos hacia el desastre. Con estos datos sobre la mesa, los despidos del capitán Krag y del ingeniero Hahn empezaban a oler a injusticia. Un tribunal acabaría revocando ambas decisiones. Sin un informe concluyente, quedaba una duda incómoda en el aire. Quizá el fallo no fue humano, sino de la propia máquina. El accidente del vuelo 540 de Lufthansa dejó cicatrices profundas en la aviación, no solo por la tragedia humana, sino por los cambios que impulsó en la industria. Tras este desastre, Boeing implementó nuevas alertas sonoras en todos sus aviones para evitar que un error de interpretación en las luces de los slats volviera a ocurrir. Lufthansa, por su parte, no tardó en reaccionar. Reformó sus protocolos de seguridad para que cada sistema se revisara con lupa antes de despegar, y para que ninguna advertencia, por insignificante que pareciera, volviera a pasar desapercibida. Las 59 personas que no lograron salir con vida de este trágico accidente, 54 de los 139 pasajeros y 5 de los 18 tripulantes de vuelo, dejaron una herida profunda. Pero el legado del vuelo 540, aunque marcado por el dolor, impulsó cambios cruciales que ayudaron a hacer los cielos más seguros. Las tragedias, por devastadoras que sean, a veces nos obligan a replantearnos lo que creíamos seguro. El vuelo 540 fue, tristemente, uno de esos puntos de inflexión, un momento que marcó un antes y un después en la historia de la aviación. Y aunque nada podrá devolver a las 59 vidas perdidas, su recuerdo sigue vivo en cada medida que hoy protege a millones de pasajeros.
En el aeropuerto Charles de Gaulle de París, un Concorde de Air France se alineaba en la pista 26 derecha para despegar rumbo a Nueva York. A bordo se encontraban 100 pasajeros, 9 tripulantes, y una ruta que prometía ser inolvidable. Sin embargo, unos minutos después de iniciar la carrera de despegue, algo inesperado ocurrió. Desde la torre de control, un controlador observó con horror un resplandor anaranjado que emergía desde la parte trasera de la aeronave. Unas millas adelante, testigos en tierra vieron con asombro y temor cómo el majestuoso Concorde luchaba por mantenerse en el aire. Mientras tanto, en la cabina, el capitán y su tripulación intentaban desesperadamente controlar una situación que se deterioraba rápidamente. Nadie a bordo podía imaginar que en cuestión de segundos, su destino quedaría sellado. Esta es la historia del vuelo 4590 de Air France. 25 de julio del 2000. Aeropuerto Charles de Gaulle, París. La jornada comenzaba con normalidad en la terminal de vuelos internacionales. En el área de operaciones de Air France, la tripulación del Concorde matrícula FBTSC se reunía para la reunión previa al vuelo. El capitán Christian Marty, de 54 años, contaba con casi 13.500 horas de vuelo, aunque solo 317 en el Concorde. Llevaba trabajando para Air France desde el año 67. Junto a él, el primer oficial Jean Marcot, de 50 años, y con más de 10.000 horas de vuelo, de las cuales 2.698 fueron en el Concorde. Llevaba trabajando para Air France desde el año 71. Como ingeniero de vuelo ocupaba el tercer asiento Gilles Jardinot, de 58 años, con más de 12.500 horas de experiencia, de las cuales 937 fueron en el Concorde. Se unió a Air France en el año 68. El Concorde, símbolo de la aviación supersónica, estaba listo para despegar con su característica configuración de ala delta y 4 motores Rolls-Royce Snecma Olympus 593. Su diseño permitía alcanzar velocidades de Mach 2.02, el doble de la velocidad del sonido. Para este vuelo, la aeronave había sido sometida a las revisiones técnicas estándar y se encontraba en condiciones óptimas para operar. Los pasajeros comenzaban a llegar a la puerta de embarque. La mayoría eran turistas alemanes que habían pagado un precio elevado por la experiencia de viajar en el Concorde, como parte de un exclusivo paquete vacacional que incluía un crucero por el Caribe. Entre ellos, familias, empresarios y viajeros entusiastas que veían en este vuelo una oportunidad única en la vida. A las 2 de la tarde, hora local, la tripulación abordó la aeronave y comenzó la preparación final. En la cabina se realizaron las verificaciones de rutina, incluyendo la configuración de los sistemas hidráulicos, eléctricos y de navegación. El ingeniero de vuelo confirmó que los niveles de combustible eran adecuados, 95 toneladas, lo suficiente para completar el trayecto sin necesidad de escalas. En la pista, un DC-10 de Continental Airlines realizaba su rodaje y despegaba minutos antes, sin que nadie imaginara que dejaría un rastro que cambiaría la historia de la aviación. El Concorde estaba listo. Faltaban minutos para el despegue. Nada parecía indicar la tragedia que estaba por venir. El sol de la tarde bañaba las instalaciones del aeropuerto Charles de Gaulle, mientras la torre de control daba la autorización de rodaje. A las 4:34, hora local, el Concorde comenzó su desplazamiento por la calle de rodaje Romeo, dirigiéndose hacia el punto de espera de la pista 26 derecha. Desde la cabina, el capitán Marty y su tripulación realizaban los últimos chequeos. El primer oficial verificaba las listas de procedimientos, mientras el ingeniero de vuelo supervisaba los niveles de combustible y presiones de los motores. Todo parecía estar en orden. A bordo, los pasajeros miraban con expectación por las ventanillas. Para muchos, era la primera y quizá la única vez que volarían en un Concorde. La emoción y el prestigio de este viaje eran palpables en el ambiente. A las 4:40 de la tarde, hora local, la torre de control autorizó al vuelo 4590 a alinearse en la pista. El Concorde avanzó lentamente hasta la cabecera de la pista 26 derecha, posicionándose con precisión. En ese momento, el controlador informó a la tripulación sobre las condiciones del viento. 0,90 grados a 8 nudos, condiciones óptimas para el despegue. El Concorde estaba en posición y la tripulación se preparó para el momento crucial. El capitán Marty fijó las manos en los controles y la torre de control dio la autorización definitiva. Air France 4590, autorizado para despegar. Buen vuelo. El primer oficial repitió la autorización.
Air France 4590, autorizado para despegar. El Concorde estaba listo para hacer lo que mejor sabía: volar. El rugido de los 4 motores Olympus se hizo cada vez más fuerte mientras la aeronave comenzaba a acelerar por la pista. Sin que nadie lo supiera, el destino ya estaba escrito. A las 4:42, el Concorde inició su carrera de despegue. El capitán Marty empujó los controles de potencia y los 4 motores Olympus rugieron con su característico bramido. La aeronave comenzó a ganar velocidad, impulsándose con la fuerza bruta de la poscombustión. 100 nudos, anunció el primer oficial. El Concorde seguía acelerando. El tren de aterrizaje vibraba sobre el asfalto mientras la aeronave se acercaba a la velocidad de decisión. V1, indicó el copiloto. En ese instante, algo inesperado ocurrió. Una fracción de segundo después de alcanzar la velocidad de decisión, una de las ruedas del tren de aterrizaje principal izquierdo impactó con un objeto en la pista. Era una tira metálica de titanio desprendida de un DC-10 de Continental Airlines, que había despegado minutos antes. El impacto destrozó el neumático delantero izquierdo del tren principal, y varios fragmentos de goma salieron despedidos con una fuerza descomunal, golpeando el ala izquierda del Concorde. Uno de estos fragmentos perforó el depósito de combustible número 5, situado en el ala. En cuestión de segundos, un chorro de queroseno comenzó a escapar a presión, convirtiéndose en una nube de vapor inflamable. Simultáneamente, el calor generado por la poscombustión de los motores encendió la fuga de combustible. Desde la torre de control, un controlador gritó por la radio: Air France 4590, hay fuego en la parte trasera. Sin embargo, el Concorde ya no tenía más opciones. Había superado la velocidad de decisión y ya era tarde para abortar el despegue. El capitán Marty tiró de los controles y la aeronave, envuelta en llamas, dejó el suelo. En ese momento el Concorde ya estaba en el aire y el verdadero infierno acababa de comenzar. Las llamas se extendían rápidamente a lo largo del ala izquierda, alimentadas por la fuga de combustible. Mientras tanto, en la cabina, las alarmas sonaban con insistencia. El capitán Marty y su tripulación se enfrentaban a lo impensable: intentar controlar un Concorde en llamas y con pérdida de potencia. La aeronave, gravemente afectada, apenas lograba ganar altitud. A medida que la velocidad se mantenía crítica, la aerodinámica se veía comprometida. En la cabina, la tripulación intentaba evaluar la magnitud del daño, pero el humo inundaba el panel de instrumentos y con el sonido de alarmas activadas simultáneamente, la toma de decisiones se volvía más difícil con cada segundo que pasaba. Los motores 1 y 2, en el ala izquierda, comenzaron a perder potencia. La asimetría en el empuje generó una inclinación peligrosa hacia un lado, lo que obligó al capitán a realizar correcciones constantes, en un intento desesperado por estabilizar la aeronave. Sin embargo, con la resistencia aerodinámica aumentando debido al fuego, la altitud seguía siendo insuficiente para cualquier maniobra efectiva. Mientras tanto, los pasajeros en la cabina veían con horror cómo las llamas consumían parte del ala izquierda. Algunos rezaban, mientras que otros se aferraban a sus asientos en completo silencio. Desde tierra, testigos en el aeropuerto y sus alrededores miraban con incredulidad cómo el Concorde, que apenas había despegado, luchaba por mantenerse en el aire. En un último intento por recuperar el control, el capitán Marty intentó redirigir la aeronave hacia el aeropuerto, pero a medida que la potencia de los motores disminuía y la sustentación del ala izquierda se perdía, la posibilidad de una recuperación se desvanecía rápidamente. El Concorde continuaba su desesperada lucha por mantenerse en el aire, pero la situación se había vuelto insostenible. A los pocos segundos de haber despegado, la aeronave apenas superaba los 200 pies de altitud, 70 metros, y su velocidad seguía disminuyendo. En la cabina, el capitán Marty y su tripulación intentaban tomar el control de la aeronave, pero la inclinación hacia la izquierda aumentaba cada vez más. La única esperanza era intentar un aterrizaje de emergencia, pero el tiempo se agotaba. A las 4:44 hora local, el Concorde entró en una fase crítica. Los motores 3 y 4, los únicos que aún generaban potencia, no podían compensar la falta de empuje del lado opuesto. La resistencia aerodinámica y la falta de sustentación llevaron al Concorde a un inevitable descenso. Desde tierra, observaban con horror cómo la aeronave, envuelta en llamas, descendía rápidamente en dirección a la localidad de Gonesse, a escasos kilómetros del aeropuerto.
La escena era devastadora. El Concorde, símbolo de la aviación de lujo, estaba precipitándose sin control. A las 4:44 y 31 segundos, la aeronave impactó contra el Hotelissimo Le Relais Bleu, un pequeño hotel ubicado en Gonesse. Una enorme bola de fuego se elevó en el cielo, seguida de una densa columna de humo negro. El impacto fue inmediato y fatal. Todos los ocupantes a bordo, 109 personas, perdieron la vida al instante, además de 4 personas en tierra, que se encontraban en el hotel. Varias personas resultaron heridas por la explosión y los escombros. Los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar, pero las llamas y el caos hacían imposible cualquier intento de rescate. Bomberos y paramédicos luchaban por contener el incendio mientras los restos del Concorde ardían entre los escombros del hotel. El mundo entero quedó conmocionado. El Concorde, que había sido sinónimo de innovación y seguridad, había sufrido su primer y único accidente fatal, marcando el fin de una era en la aviación supersónica comercial. El estruendo del impacto fue seguido por un aterrador silencio que duró apenas unos segundos antes de que las llamas y el humo se apoderaran del lugar. Desde los alrededores, los testigos corrieron hacia el sitio del accidente, pero el calor extremo hacía imposible cualquier intento de acercarse. Los servicios de emergencia recibieron las primeras llamadas a los pocos segundos del accidente. Los bomberos de Gonesse y del aeropuerto Charles de Gaulle fueron movilizados de inmediato. A las 4:46, los primeros equipos llegaron al lugar, encontrándose con un escenario desolador. Escombros en llamas, partes del fuselaje esparcidas y una gran columna de humo negro visible a kilómetros de distancia. Las llamas, alimentadas por los miles de litros de combustible derramado, amenazaban con extenderse a los edificios cercanos. Se estableció un perímetro de seguridad mientras los bomberos desplegaban sus equipos para contener el fuego. A pesar de los esfuerzos, el hotel quedó completamente destruido. Entre los residentes y trabajadores del área cundía el pánico. Personas atrapadas en los edificios cercanos gritaban pidiendo ayuda, mientras los equipos de rescate intentaban evacuar la zona. La policía acordonó el área para evitar el acceso de curiosos y periodistas, que en cuestión de minutos llegaron al lugar con cámaras en mano. Las imágenes del accidente comenzaron a transmitirse en tiempo real, causando una ola de conmoción a nivel mundial. Mientras tanto, en la torre de control del aeropuerto Charles de Gaulle, los operadores intentaban procesar lo que acababa de ocurrir. La noticia llegó rápidamente a la sede de Air France, donde los directivos entraron en crisis. Se activaron los protocolos de emergencia y se organizó un centro de operaciones para coordinar la respuesta ante el desastre. Las aerolíneas y autoridades de aviación en todo el mundo comenzaron a reaccionar ante la catástrofe. Air France suspendió inmediatamente todos los vuelos del Concorde, mientras que la aerolínea británica British Airways, la única otra operadora del modelo, evaluaba la situación. El vuelo 4590 de Air France, que debía haber llegado a Nueva York en unas pocas horas, nunca alcanzó su destino. En su lugar, dejó una cicatriz imborrable en la historia de la aviación. El impacto del vuelo 4590 de Air France sacudió al mundo de la aviación. Un avión con un historial impecable, que representaba la cumbre de la tecnología supersónica, había caído en cuestión de segundos. La pregunta era inevitable: ¿qué había ocurrido realmente? Apenas minutos después del accidente, el BEA, Bureau d'Enquête et d'Analyses, el organismo encargado de investigar accidentes aéreos en Francia, movilizó un equipo especializado para analizar los restos del Concorde en Gonesse. La gravedad del siniestro requirió la colaboración de otros organismos internacionales, incluidos la NTSB de Estados Unidos y la AIB del Reino Unido. Los investigadores comenzaron por recuperar las cajas negras del Concorde, el CBR, Cockpit Voice Recorder, y el FDR, Flight Data Recorder, que almacenarían la clave para reconstruir los últimos minutos del vuelo. Al revisar los registros, los expertos identificaron un desarrollo vertiginoso de eventos: la destrucción de un neumático, una fuga masiva de combustible, un incendio incontrolable y la pérdida progresiva de control. El descubrimiento más revelador fue una lámina metálica de titanio, de 43 centímetros de largo, hallada en la pista 26R del aeropuerto Charles de Gaulle. Las pruebas demostraron que esta pieza provenía de un motor de un DC-10 de la aerolínea Continental Airlines, que había despegado minutos antes. La pieza, al caer en la pista, se convirtió en un obstáculo letal para el Concorde. Las cámaras de seguridad confirmaron que el neumático delantero derecho del tren de aterrizaje izquierdo del Concorde
pasó sobre la lámina de metal a alta velocidad. Esto provocó la desintegración inmediata del neumático, cuyos fragmentos fueron lanzados contra la parte inferior del ala izquierda con una fuerza devastadora. El impacto de los restos del neumático perforó el depósito de combustible número 5, ubicado en la parte inferior del ala izquierda. El queroseno comenzó a escapar a gran presión, formando una nube inflamable. En cuestión de segundos, el combustible comenzó a arder. La investigación se centró entonces en determinar el origen exacto de la ignición. 3 teorías fueron consideradas. 1. Un arco eléctrico. La posibilidad de que un cable expuesto generara una chispa. 2. Contacto con partes calientes del motor. El combustible pudo comenzar a arder, al tocar superficies con temperaturas extremadamente altas. 3. Efecto de compresión aerodinámica. La onda de choque provocada por la rápida salida del combustible pudo haber generado un incendio espontáneo. Finalmente, los expertos concluyeron que lo más probable era que el combustible se incendiara al entrar en contacto con el calor extremo de los motores. La investigación también reveló varios factores que contribuyeron a la tragedia. 1. Diseño del Concorde. Aunque revolucionario, el diseño del Concorde no estaba preparado para resistir impactos como el que recibió el vuelo 4590. 2. Historial de problemas con neumáticos. Antes del accidente, el Concorde había experimentado 57 casos de reventones de neumáticos, algunos de los cuales también ocasionaron daños en los tanques de combustible. 3. Falta de inspecciones de pista. En el año 2000, el aeropuerto Charles de Gaulle solo realizaba 2 inspecciones diarias de la pista. Si se hubieran hecho más revisiones, la lámina de metal podría haber sido detectada y retirada a tiempo. 4. Carga máxima del avión. El Concorde despegó con su carga máxima permitida, lo que redujo sus opciones de maniobra. Como resultado de la investigación, Continental Airlines fue llevada a juicio en Francia por negligencia. En 2010, un tribunal encontró a la aerolínea culpable y la condenó a pagar una multa, aunque posteriormente fue exonerada en apelación. A raíz del accidente, se implementaron nuevas medidas de seguridad. 1. Refuerzos en los tanques de combustible del Concorde. Se instalaron revestimientos de Kevlar para evitar futuras perforaciones. El Kevlar es un material sintético muy resistente y ligero, conocido por su uso en chalecos antibalas, cascos y componentes aeroespaciales. Es una fibra de aramida, un tipo de polímero sintético, con alta resistencia a la tracción, lo que significa que puede soportar grandes fuerzas sin romperse. También es resistente al calor y a productos químicos, lo que lo hace ideal para aplicaciones en seguridad y tecnología avanzada. 2. Neumáticos más resistentes. Michelin desarrolló una nueva tecnología de neumáticos reforzados. 3. Inspecciones más frecuentes en pistas de aeropuertos. Se intensificaron los controles para evitar la presencia de objetos extraños en pista. A pesar de estas mejoras, el daño ya estaba hecho. La confianza en el Concorde se había desplomado, y en 2003, el icónico avión supersónico fue retirado de servicio. El accidente del vuelo 4590 no solo significó el fin de una era en la aviación comercial, sino que también dejó lecciones imborrables en la seguridad aérea. Pero nada podría borrar la tragedia vivida aquel 25 de julio del 2000. El Concorde, símbolo de innovación y lujo, pasó de ser una maravilla tecnológica a un recuerdo trágico. Las repercusiones del accidente se sintieron en múltiples niveles: en la industria aeronáutica, en las regulaciones de seguridad y en la percepción pública de los vuelos supersónicos. Tras el accidente, la confianza en el Concorde se desplomó. Air France y British Airways, las únicas aerolíneas que operaban la aeronave, suspendieron temporalmente sus vuelos. Aunque implementaron modificaciones de seguridad, el Concorde nunca recuperó su esplendor. En el año 2003, ambos operadores anunciaron el retiro definitivo del avión, cerrando un capítulo único en la aviación comercial. El accidente y el posterior retiro del Concorde supusieron un duro golpe para Air France y British Airways. La aeronave, aunque prestigiosa, era costosa de operar y mantener. La reducción en la demanda y el miedo entre los pasajeros convirtieron su explotación en algo insostenible. La pérdida de confianza afectó las reservas, y las aerolíneas vieron que el Concorde ya no era viable financieramente. El retiro del Concorde simbolizó el fin de la aviación supersónica comercial. A pesar de su velocidad y exclusividad, los altos costos operativos y el miedo generado tras el accidente impidieron su regreso. A día de hoy,
No existe un sucesor comercial del Concorde, aunque empresas como Boom Supersonic buscan desarrollar nuevos aviones supersónicos con tecnología más avanzada y segura. El vuelo 4590 dejó una huella imborrable en la historia de la aviación, recordándonos que incluso las mayores proezas tecnológicas pueden verse truncadas por algo tan aparentemente insignificante como un pequeño fragmento de metal en la pista. Cada año se recuerda a las víctimas con homenajes en Francia y Alemania, manteniendo vivo el recuerdo de aquellos que perdieron la vida en la tragedia. El Concorde sigue siendo una de las máquinas más icónicas jamás creadas, y aunque ya no surca los cielos, su legado persiste en la memoria de la aviación y en la continua búsqueda de la mejora en la seguridad aérea. Un Boeing 777 de Emirates, con 282 pasajeros a bordo, se encuentra sobre la pista de aterrizaje del aeropuerto de Dubái. El enorme avión gira lentamente elevándose hacia el cielo, pero algo no va bien. Mientras el avión se aproxima hacia el aeropuerto internacional de Dubái, de repente, se enfrentan a una situación inesperada. El capitán del Boeing 777, en un último intento por evitar el impacto con la pista, decide aumentar la potencia de los motores para elevar de nuevo el avión. Sin embargo, no logra ascender, y de repente, la advertencia del sistema de proximidad al suelo se activa, indicando una situación extremadamente peligrosa. ¿Qué está pasando a bordo del Boeing 777? ¿Lograrán estabilizar el avión o terminarán estrellándose contra la pista? Esta es la historia del vuelo 521 de Emirates. 3 de agosto de 2016. Aeropuerto Internacional Thiruvananthapuram, la India. Alrededor de las 4:30 de la madrugada hora local, 282 pasajeros y 18 miembros de la tripulación, entre los cuales se encontraban 2 pilotos, embarcaban a bordo del vuelo 521 de Emirates. La mayoría de los pasajeros eran residentes de la India y de los Emiratos Árabes Unidos, aunque entre ellos se encontraban ciudadanos de 18 países diferentes. Mientras el avión se encontraba en la puerta de embarque, realizaban las inspecciones y los preparativos para el viaje con destino al Aeropuerto Internacional de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Este vuelo tendría aproximadamente una duración de 3 horas y 30 minutos. El avión para esta ruta era un Boeing 777-31H, con 13 años de antigüedad y un total de 58.183 horas de vuelo acumuladas hasta ese momento. Estaba equipado con 2 potentes motores Rolls-Royce Trent 892, diseñados para ofrecer un rendimiento excepcional en vuelos de largo alcance. En la cabina se encontraba el capitán, de 34 años. Contaba con una experiencia de casi 7.500 horas de vuelo, de las cuales más de 5.000 fueron realizadas a bordo del Boeing 777. Llevaba un año como piloto al mando, y anteriormente había sido copiloto en el 777 y en el Airbus A330 y A340. Le acompañaba el primer oficial, Jeremy Webb, un australiano de 37 años de edad. Llevaba trabajando para Emirates desde el año 2014 y hasta ese momento contaba con casi 8.000 horas de vuelo, de las cuales unas 1.300 horas, a bordo del 777. Aproximadamente a las 6 de la mañana, el vuelo 521 recibió autorización desde la torre de control para realizar el despegue. Los potentes motores del Boeing 777 rugieron al cobrar potencia, mientras el avión avanzaba lentamente por la pista. Pocos minutos después comenzaba a elevarse en dirección a la ruta predeterminada. Durante el vuelo el capitán sería el encargado de pilotar la aeronave, mientras que el primer oficial, Jeremy Webb, se encargaría de monitorizar los sistemas para asegurarse de que todo funcionara sin problemas. El plan de vuelo les llevaría directamente hacia el noroeste, atravesando el mar Arábigo, y sobrevolarían Omán antes de llegar a Dubái. Una vez alcanzados la altitud de crucero a 30.000 pies, 9.140 metros, la tripulación de cabina atendía a los pasajeros, mientras realizaban el servicio de comidas y bebidas. En la cabina, el capitán explicaba al primer oficial los procedimientos de aproximación, un paso fundamental para garantizar un aterrizaje preciso y seguro. A pesar de que era la primera vez que trabajaban juntos, mostraban una gran sinergia permaneciendo completamente enfocados en el vuelo y asegurándose de que todo estuviera bajo control. A las 8 de la mañana, cuando el vuelo 521 se encontraba a unos 33.000 pies, unos 10.000 metros, comenzaba a aproximarse al espacio aéreo de Dubái. Pero tan pronto como el avión entró en el espacio aéreo de Dubái, comenzaron a aparecer las primeras señales inesperadas. La tripulación recibió el último informe meteorológico del aeropuerto de Dubái. Según el parte,
Las condiciones eran favorables y debían prepararse para una aproximación RNP a la pista 12L, ya que el sistema ILS, Instrument Landing System, no estaba operativo ese día. Una aproximación RNP, Required Navigation Performance, se basa en los sistemas de navegación GPS internos de la aeronave, lo que requiere un alto nivel de precisión y preparación por parte de la tripulación. Pero a pesar de que en Dubái tenían cielos despejados, las temperaturas eran extremas, alcanzando casi 49 grados Celsius, 120 grados Fahrenheit. Además, las fuertes rachas de vientos procedentes de distintas direcciones generaban condiciones complicadas. Debido a esto, se emitió una advertencia de cizalladura del viento en todas las pistas del aeropuerto, en el momento previsto de la llegada del vuelo 521. La cizalladura del viento, wind shear, es un cambio repentino en la dirección o velocidad del viento, en una distancia corta. Este fenómeno puede ser peligroso para los aviones, porque afecta la velocidad del aire indicada, que es la cantidad de aire que fluye sobre las alas. Este flujo de aire es crucial para generar la sustentación necesaria para que el avión mantenga un vuelo estable. Un cambio abrupto puede alterar ese equilibrio, reduciendo el rendimiento del avión, especialmente durante fases críticas como el despegue y el aterrizaje, donde la velocidad y altitud son limitadas. La cizalladura del viento suele relacionarse con tormentas, pero en Dubái se forma debido a la interacción entre los vientos cálidos que soplan desde el desierto y los vientos fríos procedentes del Golfo Pérsico. La diferencia de temperatura y presión genera movimientos de aire complejos que pueden cambiar rápidamente de dirección y velocidad, creando condiciones inestables y peligrosas para los vuelos. En la cabina, el capitán informaba al primer oficial sobre la posibilidad de tener que ejecutar una maniobra de escape por cizalladura del viento. Esta maniobra es compleja, ya que debe ser ejecutada de inmediato y con precisión, para evitar riesgos durante la aproximación o el aterrizaje. Cuando se detecta una cizalladura del viento, los pilotos deben aplicar inmediatamente todo el empuje disponible, utilizando el TOGA, Take Off, Go Around, para asegurar la máxima potencia de los motores. Esto se logra presionando los botones de TOGA en las palancas de empuje. A continuación, deben ajustar el avión a un ángulo predeterminado, normalmente alrededor de 15 grados, para asegurar la sustentación. Una vez que se ha activado esta maniobra, los pilotos no deben realizar cambios en la configuración de la aeronave, como la velocidad o los flaps, hasta que se haya verificado que el avión ha salido de la zona de cizalladura del viento. El Boeing 777 estaba equipado con dos sistemas de advertencia para la cizalladura del viento. Uno de estos sistemas era predictivo, conectado al radar meteorológico, y podía detectar cizalladuras del viento delante de la aeronave. El otro era reactivo, conectado al sistema de alerta de proximidad del suelo, EGPWS, que alertaba de la cizalladura, cuando la aeronave ya estaba cerca del suelo. Sin embargo, ambos sistemas se desactivaban automáticamente si el avión se encontraba a menos de 50 pies de altura sobre el suelo, 15 metros, lo que limitaba la capacidad de detectar cizalladuras en la parte final del aterrizaje. Mientras el Boeing 777 descendía, el capitán no pudo evitar pensar en otro fenómeno que había experimentado recientemente: las corrientes ascendentes térmicas. Estas corrientes son básicamente bolsas de aire caliente, que se elevan desde el suelo. Son frecuentes en días calurosos de verano, y generan pequeños remolinos de polvo que provocan cambios repentinos en la dirección del viento. Las corrientes térmicas pueden generar cizalladura del viento positiva, un fenómeno que puede resultar peligroso durante el aterrizaje, especialmente cuando se produce sobre superficies calientes como las pistas de aterrizaje. El capitán continuó con su sesión informativa sobre la aproximación. Esta sesión incluía detalles sobre cómo ejecutaría el procedimiento de aproximación frustrada en caso de ser necesario, lo cual implicaba retraer los flaps a 20 grados y ascender hasta una altitud de 3.000 pies, 900 metros. De acuerdo con la política de Emirates, todas las aproximaciones se realizarían con el piloto automático activado. Esto ayudaría a reducir la carga de trabajo del piloto al mando. Además, el piloto automático contribuye a establecer una base de confianza en la operación, permitiendo una mayor precisión en los movimientos del avión, durante la aproximación y la maniobra de aproximación frustrada en caso necesario. Ajustaron los flaps a 30 grados y la velocidad del viento aumentó en 5 nudos, 9 km por hora, lo que hizo que la velocidad final de aterrizaje fuera de 152 nudos, unos 280 km por hora. La velocidad de aterrizaje esperada era de aproximadamente 147 nudos, unos 275 km por hora, lo cual estaba dentro de los límites establecidos.
Con todos estos datos confirmados, el capitán confiaba en que tanto él como el primer oficial estaban bien preparados para afrontar cualquier escenario posible. A las 8:17 de la mañana, el vuelo 521 recibió instrucciones del control de tráfico aéreo de Dubái para descender a 16.000 pies, 4.900 metros. El primer oficial se comunicó rápidamente con el controlador para confirmar, y este les informó que podían prepararse para una aproximación RNP a la pista 12L, tal como estaba previsto inicialmente. Sin embargo, lo que la tripulación desconocía era que dos aviones delante de ellos habían encontrado condiciones de viento adversas durante su aproximación a la misma pista, y se vieron obligados a abortar sus aterrizajes. Esta información no fue transmitida a los pilotos, ya que las instrucciones sobre las maniobras se emitieron solo en la frecuencia de la torre, un canal diferente al que estaban usando para comunicarse con el controlador de tráfico aéreo. Si los pilotos del vuelo 521 hubieran estado al tanto de esta información crucial, habrían podido ajustar su aproximación con más precaución. En cambio, el hecho de no recibir la alerta les puso en una situación inesperada. Mientras el Boeing 777 se acercaba al aeropuerto de Dubái, el capitán ordenó el despliegue del tren de aterrizaje, y establecieron los flaps en 30 grados. Ambos pilotos continuaron con la lista de verificación de aterrizaje. Después de que el control de tráfico aéreo proporcionara los vectores finales y diera la autorización para la aproximación RNP a la pista 12 izquierda, procedieron con los últimos pasos antes de aterrizar. A poco más de 1.000 pies de la pista de aterrizaje, unos 300 metros, todo parecía completamente normal. En ese momento, el controlador de aproximación los cambió a la torre de Dubái, donde en esa misma frecuencia se encontraban otros dos Boeing 777 que acababan de aterrizar. Sin embargo, no reportaron ningún problema, ya que habían aterrizado correctamente. Probablemente debido a esto, el controlador de la torre no mencionó la aproximación frustrada de los aterrizajes anteriores. A las 8:36 el controlador de la torre autorizó el aterrizaje en la pista 12 izquierda, con un viento en superficie de 3,4 grados a 11 nudos, 20 km por hora. Esto significaba que ahora se enfrentaban a un viento de cola de 10 nudos, 18 km por hora, pero esto estaba dentro de los límites de rendimiento de aterrizaje seguros para la aeronave. Sin embargo, los controladores pasaron por alto un detalle importante que aparecía en sus instrumentos, y no informaron a la tripulación. Los indicadores de viento en la pista opuesta también mostraban viento de cola similar, lo que significaba que el viento ahora soplaba desde ambas direcciones hacia el centro de la pista. Aunque no era obligatorio compartir esta información, era un detalle importante, indicador de que las condiciones del viento sobre la pista podrían volverse complicadas. A las 8:36, mientras el avión descendía a 930 pies, 283 metros, el capitán decidió desconectar el piloto automático y realizar manualmente el resto de la aproximación. Sin embargo, dejó activado el acelerador automático, de acuerdo con los procedimientos de la compañía. En este momento, el acelerador automático estaba en modo de velocidad, lo que permitía al capitán ajustarlo según fuera necesario, pero permanecía armado para activar la potencia adicional si se presionaban los botones de toga. El avión continuó descendiendo hasta los 750 pies, 228 metros. En ese momento comenzaron a cambiar las condiciones del viento, pasando de viento en contra a viento de cola. A pesar de este cambio, el avión seguía descendiendo a una velocidad constante de aproximadamente 700 pies por minuto, 12 km por hora. A los 450 pies, 137 metros, alcanzaron el nivel mínimo de altura para la aproximación. En ese momento, el capitán llamó a la torre de control para confirmar que todo seguía en orden. El primer oficial, revisando los indicadores, notó que la velocidad había aumentado a 156 nudos, 288 km por hora, y comenzó a reducirla para ajustarse a la velocidad objetivo de 152 nudos, 280 km por hora, tal como se había planificado. Mientras el avión descendía a 190 pies, 58 metros, el primer oficial informó que el viento de cola había aumentado a 16 nudos, 29 km por hora. A pesar del fuerte viento de cola, decidieron seguir adelante con el aterrizaje. Lo que desconocían en ese momento era que, en el extremo opuesto de la pista, también soplaba un viento en contra con la misma fuerza, lo que podría complicar la maniobra. La aeronave descendió hasta los 115 pies, 35 metros, y el primer oficial informó que el viento de cola había disminuido a 13 nudos, 24 km por hora.
En ese momento el sistema de alerta de proximidad al terreno, GPWS, emitió un aviso de 100 pies. El GPWS, Ground Proximity Warning System, o Sistema de Alerta de Proximidad al Suelo, es un sistema de seguridad en aeronaves, diseñado para prevenir colisiones con el suelo. Utiliza varios sensores y radares para detectar la proximidad de la aeronave al suelo y emitir alertas a la tripulación si hay riesgo de impacto. Este sistema emite señales sonoras y visuales cuando la aeronave se acerca demasiado al terreno, especialmente durante el vuelo en condiciones de baja visibilidad o al realizar maniobras críticas. El propósito principal del GPWS es proporcionar una advertencia temprana para que los pilotos puedan tomar medidas correctivas y evitar accidentes. La aeronave cruzó el umbral de la pista a 54 pies, 16 metros, y todo parecía estar bajo control. Sin embargo, de repente, el viento de cola comenzó a debilitarse, y la velocidad del avión aumentó. El acelerador automático redujo el empuje a ralentí, intentando mantener la velocidad en 152 nudos, 281 km por hora, durante los siguientes 4 segundos. El sistema de advertencia de proximidad al suelo se activó repetidamente, con alertas de 50, 40, 30, 20, 10. Estas señales se utilizan para saber cuándo ejecutar el procedimiento de aterrizaje. En el Boeing 777, la señal de advertencia generalmente debe iniciarse alrededor de los 30 pies de altura, 9 metros, pero en este caso, el capitán la inició un poco antes, alrededor de los 40 pies, 12 metros, y la aeronave aún mantenía una alta velocidad. Debido a esto, estaban usando más pista de lo previsto, lo que complicaba la situación. Siempre se apunta a aterrizar en el centro de la zona de aterrizaje, que está delimitada por 2 grandes balizas, ubicadas a unos 300 metros del umbral de la pista. Antes y después de estas marcas, hay otras más pequeñas, que indican dónde comenzarán y terminarán los aterrizajes. Si por alguna razón no es posible aterrizar dentro de esta zona, se debe realizar una aproximación frustrada, ya que de lo contrario, hay riesgo de no poder detener el avión a tiempo. El Boeing 777 estaba equipado con un sistema de alerta que calculaba la posición del avión sobre la pista. Si el sistema detectaba que el avión había sobrevolado más del 33% de la pista sin haber aterrizado, emitiría una advertencia de aterrizaje largo, lo que obligaría a los pilotos a realizar una aproximación frustrada. Dado que el capitán había activado la señal un poco antes, y la velocidad era algo más alta de lo habitual, el avión comenzó a ascender antes de lo esperado, lo que resultó en un uso de más pista de la que normalmente se necesitarían. A medida que el avión descendía, el capitán aumentó suavemente la inclinación de la aeronave de a 2,6 grados, lo que redujo la velocidad de descenso de 700 pies por minuto, 12 km por hora, a unos 350 pies por minuto, 6 km por hora, preparándose para el aterrizaje. En ese momento, el avión pasó por encima de la pista a una altitud de 35 pies, 10 metros, y una velocidad de 159 nudos, 294 km por hora. Pero a tan solo 5 pies de la pista, 1,5 metros, la velocidad aumentó a 160 nudos, 297 km por hora, y repentinamente el viento cambió de viento de cola a viento en contra. La velocidad del viento comenzó a aumentar rápidamente, lo que indicaba una ligera cizalladura del viento. A pesar de no ser tan fuerte como para activar los sistemas de advertencia, presentó un nuevo desafío para la tripulación, ya que los sistemas de advertencia se desactivaron cuando la aeronave descendió por debajo de los 50 pies, 15 metros. Esto dejó a los pilotos dependiendo completamente de su experiencia para detectar el cambio repentino en el viento. El capitán reaccionó a este repentino cambio de viento, ajustando el alerón derecho para contrarrestar la ligera inclinación del avión causada por el viento, mientras murmuraba térmicas, haciendo referencia al fenómeno que había experimentado recientemente, las corrientes ascendentes térmicas. El primer oficial respondió y verificó que el avión ahora estaba a unos 2 pies sobre la pista, y a una velocidad de 165 nudos, 305 km por hora, debido al aumento repentino del viento en contra. Sin embargo, no terminaban de tocar la pista. Esto causaba que el avión flotara, manteniéndose a una velocidad más alta de lo normal. Al notar que estaban utilizando más pista de la que deberían, el capitán intentó corregir la situación bajando suavemente el morro hacia adelante varias veces, para intentar hacer descender el avión, pero no tuvo éxito. Lo que sucedió fue que, al contrarrestar el viento ajustando el alerón derecho, el tren de aterrizaje principal derecho tocó momentáneamente la pista, activando los interruptores de las ruedas y el sensor de inclinación.
Como resultado, el freno de velocidad se activó parcialmente durante una fracción de segundo, hasta que el tren de aterrizaje se elevó nuevamente. Durante los siguientes segundos, el avión tocó la pista ligeramente 2 veces, y el freno de velocidad se activó parcialmente en ambos casos. Sin embargo, los pilotos no se percataron de estas activaciones, ya que estaban completamente concentrados en el aterrizaje, que ahora se estaba alargando más de lo previsto. Este error llevó a una confusión crítica. Ambos pilotos pensaron que el avión seguía flotando en el aire, lo que afectó sus decisiones posteriores. Cuando el avión había sobrepasado la zona de aterrizaje segura, el capitán se dio cuenta de que continuar con el aterrizaje ya no sería posible. El capitán decidió abortar el aterrizaje y presionó el botón de toga, Take Off Go Around, que se utiliza para activar la función de despegue, o para abortar un aterrizaje y comenzar un nuevo ascenso en caso de una maniobra de Go Around. Este botón proporciona la potencia máxima necesaria para realizar un ascenso seguro, al aumentar automáticamente el empuje de los motores. El capitán inclinó el morro del avión hacia arriba para iniciar el ascenso. En ese momento era consciente de lo cerca que estaban del suelo y se enfocó en evitar un golpe de cola, lo que le requirió gran parte de su atención. Sin embargo, ocurrió otro problema. Cuando presionó el botón de toga, el acelerador automático no se activó. El sistema se había desactivado, ya que la aeronave había estado por debajo de los 2 pies, 60 centímetros, durante más de 3 segundos, o había hecho contacto con el suelo, según el diseño del avión. Como resultado, el empuje permaneció en modo inactivo, pero ninguno de los pilotos lo notó. El capitán sujetaba las palancas de empuje, pero no se dio cuenta de que el empuje no aumentaba. Debido a la concentración del capitán en evitar un golpe de cola, no se dio cuenta de que los niveles de empuje no se estaban ajustando como se esperaba. Poco después de iniciar la maniobra, se escuchó un aviso en la cabina, indicando que el aterrizaje era correcto, lo que fue un error de interpretación. Este sonido, que normalmente confirmaría que el aterrizaje estaba en proceso, en este caso generó confusión. A medida que la aeronave ascendía a 47 pies, 14 metros, el primer oficial anunció tasa positiva para indicar que estaban ascendiendo correctamente. El capitán, siguiendo el procedimiento, retrajo el tren de aterrizaje, mientras la velocidad disminuía a 153 nudos, 283 kilómetros por hora. Esto se hizo de manera rápida y eficiente, lo que indica que la tripulación estaba bien entrenada para este tipo de maniobras. Sin embargo, el paso crucial de verificar que el empuje estuviera ajustado correctamente fue omitido. A ambos pilotos, probablemente debido a la dependencia del sistema de aceleración automático y la falta de monitoreo del sistema de indicación del modo de vuelo, no se dieron cuenta de que la potencia no estaba aumentando. Debido a esto, el avión siguió ascendiendo, pero con una velocidad de 135 nudos, 250 kilómetros por hora, que estaba muy por debajo de la velocidad segura para continuar la maniobra. Esto hizo que la aeronave comenzara a desacelerar rápidamente, poniendo en peligro la situación. En este momento, el controlador observó que el avión estaba comenzando a inclinarse hacia arriba y decidió darles una nueva instrucción, cambiando la altitud de 3.000 pies, 914 metros, a 4.000 pies, 1.220 metros. Esta orden fue leída por el primer oficial, quien al intentar ajustar la altitud en el MCP, panel de control de la aeronave, probablemente se distrajo aún más, lo que afectó la atención de ambos pilotos en la situación crítica en la que se encontraban. Segundos después, el avión alcanzó su altitud máxima de 85 pies, 26 metros. En ese momento, la velocidad era insuficiente para mantener el ascenso, especialmente debido al aumento de arrastre causado por las puertas del tren de aterrizaje, que aún estaban abiertas para su retracción. La velocidad había caído a 131 nudos, 242 kilómetros por hora, y cuando el capitán se percató, pensó que el avión estaba atravesando una cizalladura del viento. En ese mismo instante, la advertencia del sistema de alerta de proximidad al suelo se activó, pero la tripulación no la escuchó. El capitán, finalmente, empujó las palancas de aceleración completamente hacia adelante y presionó los botones de toga por segunda vez. Este fue probablemente el primer momento en que se dio cuenta de que las palancas de empuje seguían inactivas. El avión reaccionó, y los motores comenzaron a acelerar, pero tardaron unos segundos en alcanzar la máxima potencia desde el ralentí, aunque ya era demasiado tarde. El avión comenzó a descender a aproximadamente 800 pies por minuto, 14 kilómetros por hora. El primer oficial indicó verificar velocidad, seguido de una advertencia de low speed, velocidad baja, y don't sink, no perder altitud.
La velocidad había caído a 128 nudos, 237 kilómetros por hora. El capitán, tratando de recuperar algo de altitud, aumentó la inclinación del avión a 9,2 grados, en un intento por evitar lo que ya parecía un accidente inevitable. A las 8:37 de la mañana, el avión se estrelló en la pista 12L del Aeropuerto Internacional de Dubái. La parte trasera del fuselaje chocó contra el suelo, seguida del tren de aterrizaje principal parcialmente retraído, y del motor derecho, causando el desprendimiento del motor y provocando un incendio. El avión continuó arrastrándose por la pista hasta que se detuvo aproximadamente a 70 metros de su posición original, en el centro de la pista, con un ángulo de unos 250 grados. El capitán emitió una llamada de emergencia y anunció que se iniciaría la evacuación. El humo del compartimento del tren de aterrizaje comenzó a infiltrarse en la cabina, lo que causó pánico entre los pasajeros, muchos de los cuales intentaron recuperar su equipaje de mano, retrasando la evacuación. La tripulación solicitó una evacuación de emergencia y los pasajeros comenzaron a salir de la aeronave a través de los toboganes de escape. Mientras tanto, los bomberos llegaron y comenzaron a combatir el incendio. Cuando todos los pasajeros y la tripulación lograron salir del avión, las únicas personas que permanecieron a bordo fueron el capitán y un miembro superior de la tripulación de cabina. Ambos estaban revisando el avión para asegurarse de que no quedara ningún pasajero dentro. Sin embargo, a las 9:39 minutos y 4 segundos de la mañana, se produjo una gran explosión cuando el fuego alcanzó el tanque de combustible central. Los 100 kilos de combustible que quedaban en el tanque central del avión explotaron debido al calor del fuego. Cuando el tanque explotó, levantó el piso de la cabina, lo que provocó un gran incendio que obligó al capitán y al miembro de la tripulación de cabina a saltar utilizando un tobogán de emergencia. La explosión provocó la muerte de un joven bombero, Jim Essa al-Balushi, e hirió a varios bomberos debido al intenso calor, que alcanzó cerca de 50 grados Celsius. Aunque ningún pasajero murió, la explosión causó daños significativos. 21 pasajeros, un piloto y 6 miembros de la tripulación de cabina sufrieron heridas leves, mientras que 4 miembros de la tripulación de cabina resultaron gravemente heridos en el accidente. Este incidente sigue siendo considerado uno de los peores desastres de aviación en la historia de Emirates. La Autoridad de Aviación Civil General de los Emiratos Árabes Unidos inició rápidamente una investigación sobre el grave accidente del vuelo 521, en coordinación con Emirates, Boeing y Rolls-Royce, proveedor de los motores del Boeing 777. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos también envió un equipo de 5 expertos para unirse a los investigadores. Las grabadoras de datos de vuelo y de voz de la cabina fueron retiradas del avión al día siguiente para apoyar la investigación exhaustiva. Según los resultados de la investigación inicial, los pilotos no se dieron cuenta de que la potencia de los motores del Boeing 777 seguía demasiado baja durante la maniobra de ascenso. Esto provocó una serie de fallos críticos cuando el avión ya había tocado la pista, con el tren de aterrizaje principal. Durante la aproximación para el aterrizaje y el posterior aterrizaje frustrado, la tripulación no pudo monitorizar, ni gestionar adecuadamente los instrumentos de vuelo primarios. No se dieron cuenta de que el sistema de ajuste del acelerador automático no se había activado. Cuando el capitán presionó el botón de despegue, el empuje del motor no aumentó lo suficiente, lo que redujo de manera significativa el rendimiento de la aeronave en una situación que requería la potencia máxima. Además, la tripulación pasó por alto el procedimiento de verificación del empuje, el cual está claramente especificado en el Manual de Operaciones de la Tripulación, para situaciones de aproximación frustrada. La dependencia de los sistemas de automatización, combinada con la falta de preparación para una aproximación frustrada cerca de la superficie de la pista, contribuyó directamente al bajo rendimiento de la tripulación durante esta fase crítica. El informe final destacó serias deficiencias en la gestión de la tripulación de vuelo ante emergencias, lo que resultó en uno de los accidentes más significativos en la historia operativa de Emirates.